siempre es preferible prevenir que curar. Siempre va a ser más barato hacer prevención que hacer tratamiento. Y también se puede hacer para escombreras, para balsas de lodos, etc. Entonces, lo que instalamos son coberturas para prevenir el contacto o del oxígeno o del aire o del agua con los residuos destructivos. Sin embargo, si no podemos hacer la prevención, por ejemplo, porque las escombreras son tan grandes que nos pueden cubrir, o son minas subterráneas que cubren un área muy importante y no podemos cubrir todo un municipio de arcilla para que no entre agua, entonces tenemos que hacer el tratamiento del drenaje. Aquí un ejemplo de una cubierta seca en Aznalcóllar, en el caso que vimos ayer de la rotura del dique. Eso es el dique de relaves después de ser cubierto con una cobertura seca, donde se utilizó sobre todo arcilla y suelo fino del entorno para cubrir estos relaves que todavía quedaban en la balsa después del accidente, para reducir la formación de drenaje ácido a partir de esta balsa. Y aquí tenemos otro ejemplo de Inglaterra, donde también se tenía, en ese caso, una escombrera que producía aguas ácidas después de que se había construido una carretera encima de la escombrera y había removido la tierra, y entonces se había favorecido el ingreso de oxígeno y agua a la escombrera, que antes no daba mucho problema. Aquí, como no hubo dinero disponible para hacer una cobertura muy sofisticada, solo se puso una capa de tierra fina, arcillosa, también que estaba disponible en la zona, encima de esa escombrera, y se construyó más o menos por esas fechas, y aquí vemos durante unos años cómo evolucionan las concentraciones de hierro que salen de esa escombrera. Y vemos que en el primer año todavía había concentraciones bastante altas, hasta 20 miligramos litro, que salían, y después de unos años eso va bajando, aunque todavía tenemos también algunos episodios donde nos salen 10 miligramos litro más o menos. Entonces se nota que hay un efecto de mejora, pero tampoco hace milagros. Sin embargo, eso nos puede ayudar, por ejemplo, para bajar la carga de acidez que sale de esa escombrera, y nos ayuda a poder instalar un sistema de tratamiento pasivo, que ya no tiene que tratar concentraciones tan altas, sino ya solo concentraciones más bajas. Entonces también puede ser una opción de hacer una combinación de prevención y tratamiento. Primero va a ser hierro 2, pero luego si sale de la escombrera se va a oxidar. Entonces normalmente sale una mezcla. Cuando se produce la oxidación, primero la pirita solo libera el hierro ferroso, pero luego ya se va estudiando y se hace el hierro férrico. Y en aguas especiales al final siempre se va a oxidar el hierro. Entonces, si no podemos prevenir, hay que tratar. Y el tratamiento activo es la aplicación de métodos tradicionales de depuración de aguas residuales, usando reactivos sintéticos, energía eléctrica, etc. El tratamiento pasivo son sistemas que contienen solo materiales naturales, como por ejemplo abono, materia orgánica, piedra caliza, como reactivo alcalino, y que mejoran la calidad del agua por reacciones biogeoquímicas sin usar energía artificial externa. Y vamos a ver varias opciones de cómo construir ese tipo de tratamiento pasivo. Para saber qué opciones tenemos, podemos hacer una primera estimación conociendo el flujo que tenemos y la concentración de contaminantes. Entonces, si tenemos un flujo de agua bajo y concentraciones bajas, a menudo podemos usar una atenuación natural monitoreada para remediar el problema. Sin embargo, si ya o bien el flujo es mayor pero concentraciones bajas, o bien tengo un flujo bajo pero ya se me suben un poco las concentraciones de contaminación, eso puede ser una situación donde es bueno utilizar tratamientos pasivos. Sin embargo, si tengo una fuente que tiene un caudal alto y concentraciones altas,
a menudo el tratamiento pasivo ya no es factible o necesitaría unas áreas enormes que no podemos ocupar con el tratamiento. Y entonces será necesario hacer un tratamiento activo. Entonces, para saber un poco por dónde nos ubicamos, en el Reino Unido, el límite entre el flujo bajo y alto sería en unos 5 litros por segundo. Y entre las concentraciones bajas y altas estaríamos más o menos en 20 miligramos litro para el hierro, para saber un poco de cuáles son esas escalas. Sin embargo, eso depende mucho de cada sitio. El Reino Unido es un país muy húmedo, hay mucha dilución natural, mientras en España es un país en muchas zonas muy árido, entonces hay poca dilución, hay concentraciones más altas, y entonces en cada país estos límites serán distintos. Entonces en el Perú todavía no hay mucha experiencia en tratamiento pasivo, entonces todavía aquí no podemos decir por dónde se situaría ese límite, y además va a también cambiar si estamos cerca del desierto o cerca de la selva. Para el tratamiento activo tenemos varias ventajas y varias desventajas. Una ventaja es que son tecnologías bien conocidas, se manejan desde hace décadas o desde siglos en algunos casos, y hay experiencia en muchos sitios. Se puede controlar muy bien el proceso y sabemos en cada momento qué entra, qué sale del sistema y lo que podemos hacer si no funciona el proceso tal como lo deseamos. Y si está bien hecho, es fácil alcanzar concentraciones muy bajas de los metales o de otros contaminantes. Y también hay muchas empresas que manejan esas tecnologías, entonces es fácil de instalarlos si se tiene si hay recursos financieros para hacerlo. Desventajas: puede ser muy alto tanto el coste a veces de instalación y a menudo de operación, porque necesitamos personal permanente de mantenimiento y también necesitamos un aporte continuo de reactivos. Y como hemos visto ayer, a menudo también los lodos que se producen son muy caros de depositar de forma adecuada, porque son metales tóxicos, son mezclas complejos de contaminantes, y entonces hay que pagar también un coste alto para depositar esos en un vertedero controlado. A menudo esto genera unos lodos hidróxidos de metales que pueden tener un contenido muy alto en agua, tiene mucho volumen y eso también nos aumenta el coste de depósito de estos lodos. Y también necesitamos aportar continuamente energía eléctrica y reactivos que a menudo también son peligrosos porque son altamente alcalinos y también necesita un manejo cuidadoso. Y hay que mantenerlo y también vigilar las interacciones permanentemente. Entonces eso es una opción que es fácil de implementar, por ejemplo, en una mina activa, donde ya tenemos vigilancia permanente, donde hay personal de mantenimiento. Y entonces operar una planta así es un coste adicional pequeño. Pero si ya tenemos una mina abandonada y solo necesitamos un vigilante y un técnico para operar una sola planta, es un coste adicional muy, muy alto. Y a veces estas plantas también visualmente pueden ser, digamos, feos. Si estamos en un sitio donde ya la mina se ha desmantelado, el paisaje ya es bastante natural, pero todavía tenemos una planta industrial solo para tratar el agua. Tenemos varias opciones para el tratamiento activo. Bueno, tenemos la precipitación de hidróxidos, que es el HDS que han mencionado, aunque el HDS ya es un sistema avanzado. También podemos precipitar hidróxidos sin formar un lodo de alta densidad. Si solo añadimos alcali, vamos a tener un lodo de baja densidad. Luego hay que hacer más pasos de tratamiento para tener ese lodo más denso, que es más ventajoso. También la biotecnología, por ejemplo, la reducción bacteriana de sulfatos, también se puede utilizar en tratamientos activos. También procesos de sorción que podemos utilizar, absorbentes donde se fijan los contaminantes. A veces se usa carbón activado, a veces se usan unos geles especiales, pero la sorción en general es un proceso que no puede tratar unas cargas muy grandes, porque tenemos que, después de que se satura el sustrato, tenemos que
cambiarlo o reactivarlo. Entonces eso normalmente se puede usar para contaminantes traza, que son muy tóxicos pero que tienen una masa muy pequeña. Por ejemplo, si tenemos contaminantes orgánicos o si tenemos algún metal traza muy tóxico. Entonces la absorción puede ser una buena opción. Pero si queremos absorber una carga de hierro de varios kilos o toneladas al día sobre solventes, vamos a estar todo el rato cambiando solventes y es un proceso muy caro. Y también hay procesos electroquímicos donde eliminamos contaminantes, por ejemplo, por electrólisis. Sin embargo, esas son técnicas relativamente especializadas y la opción que más se usa en contaminación de metales es la precipitación de los hidróxidos, o en corto el ODAS. Entonces, en este tratamiento tenemos metales en solución y formamos hidróxidos, pero ese proceso nos libera protones. Entonces necesitamos añadir alcalis para neutralizar esta acidez. Y vemos que este tipo de tratamiento depende mucho del pH del agua. Y según qué metal necesitamos alcanzar cierto pH para precipitar. Para el hierro férrico, ya con pH 3,5 vamos a empezar a precipitar hidróxido. Si tenemos aluminio, tenemos que subir a por lo menos 4,5 para eliminar el aluminio. El cobre normalmente precipita sobre pH 6,8, aunque a veces a pH más bajo ya puede haber un proceso de absorción sobre caliza o algo así. Pero necesitamos ya una agua casi neutra si tenemos un problema de cobre. Y luego para metales bivalentes de dos cargas, a menudo tenemos que alcanzar pHs ya alcalinos para formar hidróxidos. Entonces en agua neutra todos esos metales todavía están en solución y el zinc precipita a partir de pH 8. El hierro ferroso, si lo queremos precipitar como hierro ferroso, tiene que alcanzar pH 8. Entonces aquí puede ser más ventajoso oxidar el hierro primero y entonces ya tratar hierro férrico que nos precipita en medio todavía ácido. Y para cadmio y manganeso ya tenemos que alcanzar pHs de 10, donde ya necesitamos unos reactivos alcalinos potentes para alcanzar ese. Entonces el ODAS o la precipitación de hidróxidos es el método más utilizado en minería para eliminar metales y consiste en 3 pasos. Primero, la oxidación, la O, para transformar el hierro ferroso a hierro férrico. Luego, purificación de alcalis, sobre todo se usa hidróxido cálcico o calvita, pero también se usa hidróxido sódico o carbonato y otros reactivos para alcanzar un pH alto. Y luego tenemos que sedimentar estos precipitados. Por ejemplo, esos pasos están aquí visibles en esta planta de tratamiento de emergencia en Will James, donde se añade por aquí la lechada de cal, por aquí se oxida el hierro, entonces aquí de hecho primero añadimos el alcali y después oxidamos, que podemos hacer o bien primero la oxidación o bien primero la dosificación. Y luego sedimentamos y aquí esto se favoreció añadiendo también un floculante para que la sedimentación sea más rápido, porque los hidróxidos de hierro son partículas muy pequeñas y digamos tienen una densidad muy parecida al agua, entonces si no hacemos nada tardan mucho en sedimentar y eso significa que necesitamos unas balsas de sedimentación muy grandes y entonces a menudo puede compensar de añadir un floculante para que el proceso sea más rápido y utilizamos una planta mucho más pequeña. También tenemos el proceso de los lodos de alta densidad que ya hemos mencionado, donde lo que se hace es recircular una parte del agua que ya está precipitando hidróxidos y las añadimos otra vez al principio del tratamiento, donde estamos dosificando la cal, y esos hidróxidos que ya están en suspensión van a actuar de núcleos de sedimentación y entonces los nuevos hidróxidos que se están formando se forman ya en esos flóculos existentes y forma
unas partículas más grandes mucho más rápido, y cuanto mayor está la partícula, cuanto más rápido va a sedimentar. Y entonces tenemos unos lodos que son más densos, alcanzan unos 20% de sólido, que todavía es poco, tenemos un 80% de agua y un 20% de contaminantes, y todavía hay que detectar todo esto. Pero es mejor que los lodos de baja densidad, que son mucho más acuosas. Entonces aquí vemos el diagrama de flujo, tenemos el reactor donde entra el agua de mina, otro reactor donde añadimos la lechada de cal y añadimos aire, se dosifica el floculante y se sedimenta los hidróxidos. Entonces de los clasificadores nos sale el efluente depurado y aquí abajo se recoge el lodo, y un 80% del lodo se recircula y se echa aquí con el agua cruda para tener ya unos núcleos de sedimentación, y una parte residual se va ya al depósito. Y aquí vemos esta planta final de tratamiento activo de Will James, donde aquí vemos que se está precipitando el hidróxido. Pero esta es una mina abandonada y aún así es necesario operar esta planta, y todavía no se ve ningún fin porque todavía está saliendo 200 miligramos de hierro de la mina, así que se prevé que esto se tendrá que seguir haciendo durante décadas y unos siglos. En el tratamiento pasivo también tenemos varias ventajas y desventajas. Estas técnicas generalmente tienen un coste bajo de operación porque no necesitan mucho mantenimiento. Entonces en el tratamiento pasivo la operación normalmente será relativamente barata, por lo menos si son descargas pequeñas o medianas. Y estos pueden trabajar durante mucho tiempo con un mantenimiento infrecuente. Y a menudo, por ejemplo, en el caso de humedales, se pueden integrar muy bien en los ecosistemas que ya están en el sitio. Entonces no van a ser un impacto visual importante. La desventaja es que son tecnologías relativamente nuevas, todavía hay pocas experiencias, entonces tiene una cierta incertidumbre de si va a funcionar en todos los sitios. El control del proceso no es tan exacto, porque dependemos de procesos naturales que dependen de la temperatura, del clima, de las estaciones, y a menudo necesitan una superficie muy grande si necesitamos hacer humedales grandes, por ejemplo, para tratar un caudal importante. Aquí tenemos un ejemplo para ver la fluctuación en la eficacia del tratamiento. Por ejemplo, aquí un humedal de compost en Inglaterra, y vemos que la remoción de acidez a veces alcanza un 80-90%, pero a menudo está más o menos por un 50-60%, y a veces nos baja a un 20%. Entonces, en promedio tiene un efecto importante de remoción de acidez, pero no es un efecto constante que está perfectamente controlado. Y esos sistemas también pueden ocupar espacios muy grandes. Aquí vemos una planta a escala real, por aquí ven la carretera nacional en comparación. Eso es en Gales, al sudoeste de Inglaterra, y se ve que esta planta está ocupando cada metro cuadrado disponible en este valle para descontaminar un caudal alto de aguas de mina. Entonces en algunos sitios se pueden conseguir esos terrenos, pero en otros sitios es difícil de comprar tanto terreno. En Inglaterra es un problema sobre todo del coste de los terrenos. Aquí a veces será un problema porque la gente no quiere vender. Entonces eso también puede ser una desventaja del tratamiento pasivo. Ahora vamos a ver varias opciones para tratamiento de aguas pasivos. Uno son los drenes anóxicos calizos, o los anoxic limestone drains en inglés, entonces se llaman ALD. Y estos se usan mucho en Estados Unidos como pretratamiento aguas arriba de un humedal aeróbico. Los drenes anóxicos calizos añaden alcalinidad al agua, y después esta agua se puede poner en un humedal para precipitar hidróxidos de hierro. Y estos ALDs son unos lechos subterráneos
que están rellenos de grava y caliza y están aislados de la atmósfera, porque allí a menudo entra un agua que tiene algo de hierro ferroso. Entonces tenemos que evitar que el hierro ferroso se oxide, porque si no se nos va a precipitar en el reactor y nos atasca el reactor. Pero si mantenemos el hierro en estado reducido, el agua ácida va a disolver caliza y va a aumentar la alcalinidad, y cuando sale del reactor y sale a la atmósfera, entonces ya podemos oxidar el hierro y precipitar hidróxidos y aprovechar la alcalinidad que hemos añadido para compensar la acidez de la precipitación. Y eso a menudo se hace en humedales aeróbicos, que son unas extensiones grandes de agua poco profunda, a menudo con unas plantas, juncos, etcétera, que nos favorecen esa oxidación y sedimentación del hierro. En los terrenos anóxidos calizos, el criterio de diseño es el tiempo de residencia. Se ha visto que esta disolución de caliza con agua ácida necesita unas 14 horas para llegar a equilibrio. Entonces, si queremos aprovechar al máximo la caliza que tenemos, necesitamos un reactor donde el agua permanezca 14 horas para alcanzar toda la alcalinidad que puede obtener. Entonces, para calcularnos el volumen que necesitamos del reactor, si suponemos una porosidad en la caliza de un 50%, significa que la mitad del reactor está ocupado por caliza, la mitad del reactor está ocupado por huecos por donde puede fluir el agua. Entonces podemos ver que el volumen mínimo que necesitamos es 28 veces el caudal de agua que nos está entrando. Eso porque necesitamos un volumen en metros cúbicos por hora que sea suficiente para que el agua necesite 14 horas en fluir a través del reactor, y como solo la mitad del volumen del reactor se ocupa por el agua, tenemos que poner el doble de volumen del reactor para que el volumen de poro sea justo estos 14 horas de residencia. Esas técnicas son muy simples. Normalmente solo se excava una fosa, se pone algún impermeabilizante, algún plástico en el fondo, se rellena con caliza, se cierra otra vez y entonces a través de esa fosa se pasa el agua y ya está. Entonces es muy fácil de construir, pero solo funcionan con algunos tipos de agua. Normalmente deben ser aguas ligeramente ácidas, pero no muy ácidas, pH más o menos 5, y no deben tener ni hierro férrico ni aluminio, porque si no se va a formar hidróxido en el reactor y se va a atascar. Y tampoco debe tener mucho oxígeno para que no se oxida el hierro ferroso al hierro férrico. En Europa hay muy pocas aguas que cumplan esas condiciones. Normalmente son aguas o bien más ácidas, con más aluminio, o son aguas que ya tienen algo de oxígeno, y entonces no se pueden tratar en ese tipo de tratamiento. En Estados Unidos sí que hay muchas minas de carbón donde salen ese tipo de aguas, y entonces en Estados Unidos se ha usado mucho. En el Perú no conozco bien la situación, pero por lo menos en las zonas más áridas me imagino que las concentraciones de contaminantes van a ser demasiado grandes para poder usar esos ALDs. Entonces hay que tener cuidado con ellos, sobre todo para evitar esto. Eso es un reactor experimental que se instaló en Viljandi en esos 8 años que se estaba experimentando con las opciones de tratar esta agua. Y esa agua no solo tenía mucho hierro, sino también mucho aluminio. Y aquí vemos la grava caliza, aquí una llave de coche en comparación para ver el tamaño del grano. Y después de 6 meses se había atascado completamente el reactor por esos hidróxidos de aluminio. Entonces se vio que los ALDs en Viljandi no van a funcionar. También hemos probado ese tipo de reactor en la faja pirítica en España y nos pasó lo mismo. Después de 6 meses contados se atascó el reactor. Entonces hay que tener mucho cuidado, no instalar algo así porque no va a funcionar durante mucho tiempo. Otro grupo grande de sistemas de tratamiento pasivo son los humedales. Y hay varios tipos. Hay los humedales aeróbicos,
los humedales de abono y un sistema mixto que son los sistemas reductores y productores de alcalinidad, o RAPs en inglés, y cada uno de esos tiene sus ventajas y funciona para un tipo de agua específico. Los humedales aeróbicos, ¿qué puede ser que favorezcan? Solo por el nombre: aire, la oxidación. Exacto. Esos humedales sirven para oxidar el agua. Entonces, si tenemos un agua con hierro reducido y lo pasamos a través de un humedal aeróbico, vamos a favorecer la oxidación y el hierro. Sin embargo, si es agua net ácida, ¿qué va a pasar? Si oxidamos hierro 2, liberamos protones. Entonces, si aquí vertemos una agua net ácida con hierro ferroso, ese humedal probablemente nos va a favorecer la oxidación a hierro 3 y la precipitación de hidróxido, pero nos va a liberar protones que van a superar la alcalinidad del agua. Entonces el agua que saldrá aquí será una agua con pH muy bajo. Y entonces en vez de tener una agua con mucho hierro, vamos a tener una agua muy ácida. Entonces ese sistema por sí solo no va a funcionar. Entonces estos humedales aeróbicos solo sirven para aguas net alcalinas, donde la alcalinidad va a compensar la acidez que se nos va a formar en la precipitación de los hidróxidos. Y hay que tener mucho cuidado porque hay muchos humedales aeróbicos que se han instalado con aguas ácidas y que no hacen ningún efecto positivo. Hay otra opción para tratar aguas ácidas, que son los humedales de abono, que contienen un sustrato que nos produce alcalinidad. Entonces lo que se utiliza es abono o materia orgánica, donde las bacterias, por su reproducción, nos van a producir alcalinidad, y entonces esta alcalinidad nos va a compensar la acidez que se produce al precipitar los hidróxidos. Por eso los humedales de abono se pueden utilizar con aguas net ácidas. Sin embargo, esos procesos bacterianos son muy lentos. Entonces estos humedales necesitan mucho más superficie que los humedales aeróbicos, porque no solo necesitamos el área para sedimentar, sino también necesitamos un tiempo de residencia alto para que las bacterias puedan trabajar. Entonces hay otra técnica mixta, que son los RAPs, donde tenemos un reactor de flujo vertical, donde tenemos primero una capa de abono o de materia orgánica, que nos va a mantener el hierro en forma reducida, y después de pasar por esa capa, el agua ácida pasa a través de una capa de caliza para disolver caliza y aumentar la alcalinidad. Entonces es de hecho una mezcla entre una ALD aquí abajo y un humedal de abono aquí arriba. Y al estar con uno sobre otro, podemos ahorrar espacio. Entonces estos sistemas son más compactos que los humedales. Sin embargo, esta capa de materia orgánica normalmente es material fino y no muy permeable. Entonces necesitamos una presión de agua importante para forzar el agua a través de esa capa. Entonces idealmente necesitamos unos 5 metros de caída. En casos extremos con 1,5 metros a lo mejor podemos trabajar, pero normalmente se necesita un desnivel importante para poder instalar un sistema así. Aquí un ejemplo de un humedal aeróbico al norte de Inglaterra, donde vemos que es una extensión importante de agua, y tenemos aquí esos juncos para también favorecer, por un lado, el aporte de oxígeno de las raíces hacia el agua, y también para precipitar el hierro alrededor de las plantas. Y si nos vemos el rendimiento, aquí en lila tenemos la concentración influente de hierro, y aquí en verde la concentración en la salida. Vemos que también fluctúa bastante, que al principio tenemos eliminación casi completa, y después se nos elimina aquí más o menos la mitad, y aquí otra vez aumenta bastante la eliminación. Y esta curvita es la concentración que se prevería
Si se supone que lo que nos limita la eficacia del tratamiento es solo la oxidación, digamos, abiótica de hierro. Si solo hubiera una oxidación abiótica en ese humedal, la eficacia del tratamiento sería esta. Pero vemos que es mucho más grande. ¿Y por qué? Puede ser que el rendimiento es mayor del proceso abiótico. ¿Quién nos puede ayudar a eliminar contaminantes en un sistema natural así? Bacterias, ¿sí? Otra opción, fotosíntesis. Sí, fotosíntesis y las plantas. Sobre todo, en ese caso, los juncos. Y se ha visto que estas plantas son importantes para lograr concentraciones de hierro muy bajas. Y se ha visto que estas plantas funcionan muy bien cuando ya tenemos justo 1 miligramo litro de hierro en el agua, y con una agua así en un humedal aeróbico vemos que a menudo llegamos casi a un 100% de remoción del hierro. Entonces, si queremos lograr estar por debajo del 1 miligramo litro, que es el límite para agua potable, es una opción interesante. Pero vemos que tanto si tenemos más hierro en el agua, como si tenemos menos hierro en el agua, la eficacia de las plantas en eliminar el hierro disminuye. Entonces tienen un rango óptimo de trabajo que está por ahí en el 1 miligramo litro. Y entonces este humedal aeróbico es una técnica más bien, digamos, de pulido de agua. Cuando ya tenemos un tratamiento anterior que nos elimina la gran carga de contaminantes, con un humedal aeróbico podemos ya pulir el efluente para que lo que salga realmente sea agua bastante limpia. Sin embargo, si tenemos una agua muy contaminada, aunque sea net alcalina, quizás un humedal aeróbico no nos va a dar el rendimiento que necesitamos. Otros procesos que nos pueden ayudar en la eliminación de metales y de acidez, como ya han dicho, es la sulfato-reducción bacteriana. Entonces, en condiciones anaeróbicas, hay bacterias sulfato-reductoras que pueden transformar el sulfato del agua a sulfuro si tienen también una fuente de carbono orgánico que oxidan con el oxígeno que están sacando del sulfato. Entonces tenemos una fuente de materia orgánica, el sulfato, y aquí también se consume acidez, y lo que se forma es CO2 o alcalinidad, y el anhídrico sulfúrico, sulfuro y agua. Entonces formamos alcalinidad y también sulfuro, y ese sulfuro en solución, ¿qué puede provocar? Y hay también iones de metal. Y aquí en vez de H2S tenemos S2- y Fe2+, y ditro. Eso nos puede ayudar de precipitar metales como sulfuros, como pirita o sulfuros de zinc o sulfuros de cadmio. Entonces también es un proceso adicional muy interesante para eliminar contaminantes, gracias a la sulfato-reducción bacteriana. Aquí, si eso es un metal equivalente, hierro 2 o zinc o cadmio, el anhídrico, el metal y la alcalinidad reaccionan y nos forman el sulfuro de metal y agua y CO2. Entonces podemos conseguir que bajamos las concentraciones de metal en el agua y también eliminamos sulfato del agua, que a menudo es un gran problema en las aguas porque hay mucho sulfato que ya hace impotable el agua. Y también eliminamos sales totales disueltos del agua. Entonces es un proceso muy interesante para combatir varios problemas a la vez. Sin embargo, hay que asegurarse que las bacterias realmente pueden trabajar en las condiciones que tenemos. Y si son aguas muy contaminadas, a veces es difícil de lograr la sobrevivencia de las bacterias sulfato-reductoras. Hay varias técnicas que aprovechan esta sulfato-reducción: los humedales de abono, los RAPs, y también varios tipos de barreras permeables subterráneas
que utilizan sulfato de reducción para eliminar contaminantes. Entonces, tenemos dos procesos principales para eliminar acidez en el tratamiento pasivo. Por un lado, las tecnologías que utilizan la disolución de caliza, que son por ejemplo los ALDs, y tenemos las tecnologías de sulfato de reducción, que son los humedales de abono o reactores de sulfato de reducción, y tenemos también unas técnicas mixtas que aprovechan los dos procesos, que son los RAPs y también algunos tipos de barreras subterráneas. Y si queremos saber qué tipo de tratamiento usamos para una descarga dada, aquí hay un diagrama de flujo para aguas net ácidas, pero solo para las net ácidas, no las net alcalinas, donde podemos ver lo que hay que hacer. Vemos, a ver, ¿es un problema de flujo subterráneo? Si es sí, tenemos que instalar un sistema para flujos subterráneos que sería una barrera permeable reactiva. Si es un problema de flujo superficial, hay que ver si necesitamos quitar sales del agua. Si es que sí, a lo mejor también necesitamos un sistema de sulfato de reducción. Si la salinidad no es el problema, sino los metales son el problema, entonces pasamos por aquí y vemos si tenemos concentraciones altas de hierro, aluminio o oxígeno. Si no las tenemos, entonces podemos usar un ALD, si son aguas poco contaminadas. Si son aguas contaminadas, hay que ver si tenemos un desnivel suficiente para instalar un RAPS, o si no tenemos desnivel suficiente, instalar un humedal de abono, pero que nos va a ocupar más espacio. Y después de todas estas técnicas, normalmente el agua se pasa a través de un humedal aeróbico, porque ya va a tener alcalinidad suficiente, y en el humedal ya se van a eliminar las trazas de contaminante que le quedan. Y si en este punto la calidad es suficiente, podemos descargar el agua. Si no es suficiente, habría que volver aquí y añadir otro paso de tratamiento para eliminar más contaminantes. Y como ya he dicho, hay que tener mucho cuidado con los humedales aeróbicos, porque solo tratan bien aguas net alcalinas. Si ponemos aguas ácidas, vamos a tener menos metales en agua, pero una agua muy ácida que sale del humedal. Entonces es más bien una técnica para pulir las concentraciones residuales de contaminación. En los humedales de abono tenemos esa superficie grande de agua y el abono que nos produce alcalinidad. Hay varios ejemplos en Europa donde eso funciona bien. Por ejemplo, un sistema en un pueblo de Inglaterra donde se hizo un humedal de abono con la ayuda de la comunidad que quería tratar un problema que tenían de una mina abandonada que nadie estaba tratando. Y entonces se construyó ese humedal y está funcionando desde hace varios años y tiene un rendimiento muy bueno. Además se instaló ahí una pasarela para que la gente del lugar pueda ver también el humedal y disfrutar de ese espacio que ahora también se usa para fines recreativos. Es un ecosistema adicional que se ha creado en el pueblo. En los RAPs tenemos esta capa de abono que nos añade alcalinidad y la caliza, que nos reduce el agua, y la caliza que nos añade alcalinidad. Y también tenemos varios ejemplos en Inglaterra y en otros países donde está funcionando. Aquí entra el influente y el agua tiene que pasar a través de esta capa, y eso normalmente es una capa poco permeable. Y de ahí el agua pasa por aquí y aquí pasa a un nivel un poco más bajo hacia afuera y se aprovecha la diferencia entre este nivel y ese nivel de influjo como gradiente hidráulico para empujar el agua a través del sistema. Entonces a menudo lo que se necesita es una pared mucho más alta aquí y un nivel de agua más arriba para que aquí el desnivel entre entrada y salida sea suficiente para forzar el caudal entero a través de ese sustrato. Es una carga hidráulica.
Entonces aquí vemos un sistema experimental que se instaló en Inglaterra, donde aquí tenemos el reactor RAPS en sí, donde se ve en superficie el material orgánico, y por aquí está la salida de agua. Entonces no se ve, pero por aquí abajo hay un sistema de drenes que recoge el agua cuando ha pasado por el abono y la caliza que está debajo, y de ahí sale a un pequeño humedal aeróbico para eliminar el resto de metal. Y en ese caso el agua que entraba tenía 2 miligramos de aluminio, algo de alcalinidad pero no suficiente para compensar la acidez, y 20 miligramos de hierro y pH 5. Y salía un efluente con 0.2 miligramos de aluminio, alcalinidad muy importante, y 0.2 miligramos de hierro y un pH neutro. Entonces ese sistema funcionó muy bien, y esos resultados positivos ayudaron a conseguir financiación para después construir un sistema RAPS a escala real en ese sitio, que ahora ya está tratando todo el agua contaminada en el sitio. Aquí tenemos otro ejemplo de un RAPS a escala real en Gales, en Inglaterra, donde vemos que eso ya es un área mucho más grande. Y de hecho tenemos varios RAPS, tenemos varias descargas que se están desviando a un RAPS con su humedal aeróbico y a otro RAPS con 2 humedales aeróbicos para poder tratar toda el caudal de agua. Con la caliza, como hemos dicho, si es un ALD, son las 14 horas de tiempo de residencia. El tiempo de exposición depende de la acidez que pasa a través del sistema, porque esta acidez en miligramos litro equivalentes de caliza nos indican cuánta caliza voy a disolver. Entonces uno puede calcular la carga de acidez que va a pasar a través del sistema, por ejemplo, en un año, y entonces esta equivalencia de caliza tengo que poner al sistema para operar durante un año. Si quiero operar durante 20 años, tengo que poner 20 veces más. Entonces, aparte del tiempo de residencia mínimo, puede ser que voy a poner un reactor mucho más grande para instalar una cantidad de caliza más importante para operar durante más tiempo. Entonces, en ese sistema entra al RAPS una acidez de 100 miligramos litro y un pH 6, y lo que sale es una acidez de solo 12 miligramos litro a pH 8. Entonces eliminamos un 88% de la acidez, que no está mal. Sí, por un lado se van acumulando metales en la capa de materia orgánica, y por otro lado en el humedal aeróbico, aguas abajo, también se van a acumular hidróxidos de hierro y otros metales. Entonces en algún momento también habrá que excavar esos lodos y depositarlos en algún sitio. Pero normalmente esos sistemas, como precipitan los hidróxidos sobre una superficie ya sólida, producen unos precipitados más compactos que las metales activas. Entonces puede tener un contenido de agua quizás del 50% o del 30% en vez del 20%, del 80%, perdón, que tenemos en la planta activa. Entonces el volumen del lodo es menor. Pero aún así, sí, a menudo estos humedales aeróbicos se tienen que excavar, y también puede poner un problema de deposición de estos lodos. Como los metales no se pueden destruir, sino solo transformar, siempre si tenemos un aporte de metal, eso nos va a crear un volumen de residuo sólido que tenemos que tratar. Pero es una ventaja por lo menos de eliminar la fase líquida, porque en disolución va a contaminar un área mucho más grande cuando tenemos metal en fase. Las plantas sí normalmente van a absorber metales y pueden acumular masas importantes de metal. Eso por un lado es un efecto deseado porque nos va a quitar metal del agua, pero puede ser que tengamos plantas contaminadas, y si hay animales que comen esas plantas, puede ocurrir que al final estamos contaminando la fauna. Entonces hay que tener cuidado que sean unas plantas que no sirvan de alimento para los animales de la zona, para no trasladar el problema a
compartimentos. A veces lo que se hace es entonces poner una valla para que por animales carnes no puedan entrar al área, pero también a veces son plantas que no se comen, digamos, mucho por los animales. Y estas plantas, como en invierno en Europa se mueren, van a aportar materia orgánica adicional al sistema que se aprovecha en esta capa de materia orgánica para tener más carbono orgánico para la sulfato de reducción. Entonces es un sistema que se autoalimenta un poco.